Buenos días, don Julio. Buenos días, maestros dominicanos que estáis a esta hora conectados en Despertando al Magisterio. Soy el profesor Juan Enciso, les hablo desde Barcelona, España. Y como es el tercer viernes del mes de septiembre, hoy nos toca hablar un poco de lo que es cómo estamos viendo a nivel mundial lo que es nuestro mundo educativo, que va mucho más allá de lo que son los problemas locales que podemos tener en nuestro país, que son importantes mucho y que se trabajan muy bien en este programa, de evaluaciones de desempeño, de órdenes curriculares, de calendario, pero tenemos que ver un poco más allá de cómo está la educación a nivel mundial. Y hay una frase que yo comento mucho y que a veces decimos que tenemos escuelas por estructura, por organización, por cómo están diseñadas, esas escuelas que no han podido empezar bien el año escolar porque tienen muchas carencias estructurales, ¿no? y de instalaciones. Y yo digo siempre que tenemos escuelas que parecen del siglo XIX. Y aunque cada vez menos, pero tenemos una base importante de profesorado que somos del siglo XX, profesores del siglo XX. Pero es que nuestros estudiantes y nuestra sociedad actual es del siglo XXI. Y a veces este salto o esta brecha generacional no le damos importancia, pero tiene mucha importancia, ¿no? Nos tenemos que hacer un planteamiento. Y a lo mejor dicen, hombre, Juan, que vienes ahora a decirnos que nos hagamos así un planteamiento cuando demasiado tenemos para sobrevivir en el día a día como maestros, ¿no? ¿Para qué nos vas a pedir más planteamientos? Pero hay que hacer un planteamiento, a lo mejor no nosotros, los maestros de la base, de la trinchera, que estamos día a día en el aula, a lo mejor lo tienen que hacer los equipos de gestión, o a lo mejor tampoco, a lo mejor lo tienen que hacer los diferentes distritos, las regionales, el MINER, incluso la UNESCO, que ya nos da instrucciones, ¿no? A nivel mundial. El planteamiento es, ¿cuál es el perfil de salida de los estudiantes, de las escuelas, de las universidades, que hoy, 19 de septiembre del año 2025, necesita nuestra sociedad? ¿Cuál es el perfil? ¿Qué necesita nuestra sociedad en este año 2025 de los jóvenes que nosotros formamos y enviamos al mundo laboral? ¿Qué necesitan? ¿Qué capacidades, competencias necesitan? Y esta pregunta, que es la pregunta clave, no la hacemos. No la hacemos. Y nos perdemos. Nos perdemos en debates políticos. Nos perdemos en cosas concretas que si competencia, indicador de logro, indicador de no sé qué, indicador de no sé cuántos. Vamos a ver. En las escuelas, en las universidades, ¿estamos formando realmente a los alumnos para lo que necesita nuestra sociedad de hoy en día? ¿Lo estamos haciendo o no? Pongamos un ejemplo. Un ejemplo en nuestro terreno. En el terreno de los maestros. ¿Quién forma a los maestros? Las universidades. Nos encontramos que tenemos muchos maestros graduados con su título, con su, ya soy maestro, he aprobado, me he sacado el título en la universidad, tal. Y luego se queman en el concurso.
¿Qué está pasando? Un maestro graduado en una universidad no se puede quemar en un concurso. O falla el concurso o falla la universidad, pero no se puede quemar. Si yo como universidad te estoy preparando a ti para que seas maestro de la enseñanza pública dominicana, cuando yo te doy un título, ese título mío como universidad tiene que tener la credibilidad suficiente para decir, tú estás capacitado para impartir clase en cualquier escuela pública. No te puedes quemar en el concurso. Si te quemas, algo pasa. Seguro que este ejemplo lo entendéis bien. ¿Por qué? Porque lo estamos viviendo, ¿no? Pues esto pasa en nuestros estudiantes, ¿no? Cuando un estudiante deja la escuela o cuando un estudiante deja la universidad, ¿realmente lo hemos preparado para la sociedad actual que tenemos? ¿Realmente ese estudiante se va a incorporar al mundo laboral y va a tener una vida buena, acorde con un buen trabajo, como le hemos preparado? ¿Prepara la escuela realmente para lo que necesita la sociedad o no? Y la verdad es que esta pregunta da mucha pena, porque si veis cómo están organizados los sistemas educativos, con los ministerios y con un montón de gente que decide, que opina, que no sé qué, que no sé cuántos, planes de formación y tal, un presupuesto enorme, 4%, y nadie se hace esta pregunta. Es que a veces pensamos que en el sistema educativo lo que falla es lo más importante, el sentido común. Oye, vamos a aplicar el sentido común. ¿En qué estamos fallando? Es que nos perdemos y a los maestros nos confunden. Maestros que lleváis ahora un mes de año escolar. Que si la malla curricular, que si el registro de grado, que si la competencia tal, que si la programación la quiero así, que si te dan esto y lo tienes que personalizar, que va a venir una evaluación de desempeño, que me van a pedir burocracia, no me van a pedir un realmente valor de cómo yo estoy trabajando. Y eso es lo que nos encontramos. Y este programa, Despertando al Magisterio, es como un vocero, ¿no? Es un altavoz de justamente esto que es lo que pasa hoy en día, ¿no? Pero nos hacemos la pregunta real. Los alumnos que son egresados de nuestras escuelas o de nuestras universidades tienen la capacidad o competencia, como queráis llamarle, suficiente, están suficientemente preparados para las demandas laborales que tiene hoy en día la sociedad, que son demandas globalizadas, que cada vez tenemos menos demandas locales de nuestro propio país, son globalizadas para competir, porque es una palabra fea, pero es una palabra real, es competir con estudiantes de otros países. ¿Realmente hacemos eso o no lo hacemos? Y es una reflexión que aquí doy las gracias a don Julio, que a los colaboradores de su espacio, Despertando el Magisterio, él nos contrata, nos ficha por algo, ¿no? Y nos dice, a mí en concreto, Juan, yo te dejo total libertad para que tú expreses tus ideas claras o importantes sobre el mundo de la educación a nivel mundial, ¿no? Y es lo que hacemos. Y alguien lo tiene que decir, ¿no? Oye, vamos a dejarnos de burocracias, de cosas pragmáticas y vamos a centrarnos en hacer un buen análisis, cómo está la sociedad hoy en día, qué tenemos en nuestra sociedad, qué demandas hay para que cambiemos nuestra forma de educar, formar a nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque los avances tecnológicos van muy rápido, la sociedad va muy rápido y las escuelas van muy lentas. Y las escuelas tenemos la sartén por el mango porque tenemos a los estudiantes. Y estamos robando el futuro de nuestros niños. Y os lo digo de verdad.
estamos robando el futuro de nuestros niños, manteniendo la brecha de escuelas del siglo XIX, profesores del siglo XX, para alumnos del siglo XXI. Un alumno del siglo XXI necesita y merece y debe tener una escuela del siglo XXI y debe tener profesores preparados, formados e informados con lo que realmente requiere hoy en día la sociedad. Y debemos abolir toda la burocracia, todo el dinero que perdemos en burocracia y en cosas raras. Hay mucha gente que lo que hace es vivir de la educación, de nuestro presupuesto, y los tenemos que abolir. Tenemos que ser más ágiles, más rápidos para formar escuelas de verdad. Y si queremos formar alumnos para el siglo XXI, tenemos que tener en cuenta que nuestra sociedad es muy tecnológica y debemos invertir lo que haga falta. Miner, ministro de Educación, señor de Camps, ¿no? Presidente. Hay que invertir. Invertir en estructura, invertir en instalaciones de las escuelas. Que en las escuelas nuestros niños consigan algo fundamental. Un niño sin recursos, sin medios, sin nada, tiene el derecho a ir a una escuela para ganarse la libertad. La libertad que le va a dar tener una buena formación actualizada. Porque podrá competir en este mundo globalizado que tenemos hoy en día. Vamos a eliminar burocracias, vamos a eliminar cargos que no valen para nada. Vamos a dejar, don Julio, usted siempre dice que no podemos separar la escuela de la política. Pero vamos a hacer algo. ¿Para qué? Para dotar a todas las escuelas de los medios que necesiten. De los medios que necesiten. Vamos a invertir, por favor, en las escuelas. Es que nos estamos jugando el futuro de nuestros niños. Vamos a invertir en estructura de la escuela. Organicémonos bien. Vamos a formar bien a los profesores. No es posible que yo acabo la carrera, he hecho magisterio, soy maestro egresado por tal universidad y me quemo en el concurso. Tú no te quemas, se tiene que quemar esa universidad. A esa universidad, si se queman los estudiantes que él forma como maestros, fuera, eliminada. Te quitamos la opción de que impartas magisterio. Vamos a hacerlo. Sé que es complicado. Y este programa no va a ser popular y con Julio nos van a echar de YouTube y de todo. Porque hay mucha gente que vive del cuento, que vive de nosotros, de la enseñanza, que vive de lo más importante, de la educación de los niños. Hay que quitar eso. Señor presidente de la República, háganos caso. Invierta en buenas escuelas. Elimine, aunque tenga presiones, todos esos cargos que no valen absolutamente para nada. Cambie los currículums para que sean currículums adecuados a las necesidades que tenemos hoy en día. Formemos a los maestros para las necesidades que tiene la tecnología. El que se atreva a enseñar nunca puede dejar de aprender. Y si yo decido dedicarme a la enseñanza, nunca puedo dejar de aprender y tengo que seguir aprendiendo. Vamos a hacerlo. Porque tenemos mucha responsabilidad nosotros, ¿no? Y estamos jugando con el futuro de esos niños sin ningún recurso que vienen a nuestras escuelas. Y si no lo hacemos, como está hoy en día la sociedad y la tecnología, la brecha, la diferencia entre las sociedades ricas y pobres va a ser cada día más grande. Y estamos condenando a nuestras futuras generaciones. Luego vamos a invertir en tres cosas básicas, porque a veces, como dice don Julio,
Lo que más nos falta en el mundo de la educación es el sentido común. Vamos a invertir en buenas estructuras, que tengamos escuelas de verdad, buenas, seguras, con buenas instalaciones, con acceso a Internet, con todo esto. Vamos a crear una línea estratégica de formación de los profesores, adecuada no a currículums obsoletos del siglo XIX o del siglo XX, adecuadas a currículums del siglo XXI, con lo último que hay. Y vamos a revisar, controlar, supervisar lo que se está haciendo en las aulas de verdad. Vamos a modificar las pruebas nacionales acorde a lo que hoy en día nos piden. Y con todo esto, teniendo una idea muy clara de qué tipo o qué perfil de egresado, de salida, necesito yo para mis estudiantes del futuro, vamos a conseguirlo. Y aquí entra una herramienta muy importante, ¿no? Me pasa en España y me pasa en otros países a los que también hago conferencias y formaciones, ¿no? Mirad, os pongo esta diapositiva para que lo veáis. Estamos educando de espaldas a la inteligencia artificial. Y eso es una pena. Es una pena. Ahora os voy a hacer alguna demostración para que lo veáis, ¿no? Pero yo creo que el debate va más allá de usar una aplicación de inteligencia artificial, que está bien y que ahora hoy os vais a ir de nuestro programa conociendo dos aplicaciones que os van a encantar. Pero no podemos, aunque siempre para empezar a contar hay que empezar desde el cero, estoy de acuerdo, ¿no? Pero no podemos ser tan simplistas, ¿no? Porque esto es como poner un parche. No depende de vosotros, maestros. No depende de vosotros, técnicos. Sabéis de quién depende, de la gente que dirige. No olvidéis que estamos educando en la era de la IA. Y eso es muy importante. Y hay datos reales que os voy a ir pasando ahora para que los veáis. ¿De acuerdo? A ver, perdonaré, es que ahora. Mirad. Mirad el uso de nuestros niños sobre la IA. El 70% está haciendo los trabajos que mandamos los maestros con inteligencia artificial. Y lo están haciendo solos, descontrolados, sin ninguna guía, sin ninguna personalización, ¿no? Para que veáis un detalle, ¿no? Os comento para que veáis un poco. ¿Por qué podemos tener embarazos no deseados en adolescentes o tal? ¿Por qué? Que es un problema que nos puede lastrar. Por falta de formación. Por falta de formación. Pongo un ejemplo un poco fuerte, ¿no? Pero aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? ¿Por qué no se engañan los alumnos con la IA? Por falta de formación. Porque los realmente responsables del proceso de enseñanza y aprendizaje, que es el maestro, no lo conocen. Y los alumnos lo conocen mal. La metáfora que le gusta a don Julio del cuchillo, un cuchillo nos corta carne, bien usado, pero mal usado, mata a una persona. Y esto es una realidad que nos encontramos, como podéis ver en este estudio estadístico de la UNESCO. Y fijaros, los alumnos, ¿qué piensan, no? Hoy en día en educación sobre la IA? El 50% considera que la IA está muy presente en la educación. Los profesores creen, el 60% creen que sí. Solamente el 40% creen que están preparados para el uso ético de la IA. Y vuelvo a lo de antes. ¿Vosotros creéis que una legislación educativa, un ministerio de educación, vamos a ir desgranando, un distrito, una comunidad, una escuela, para este curso o año escolar 2025-26, no dice ni una palabra sobre lo que debe ser, cómo se usa la IA en la escuela? ¿Ha preparado bien el curso? No.
¿Por qué? Porque la estadística dice que el 50% de los alumnos dice que la IA está presente en educación y el 60% de los profesores. ¿Cómo podemos olvidar nosotros que somos los responsables si la mitad de los estudiantes y el 60% de los profesores consideran que sí que está presente y nosotros creemos que no? ¿Veis que algo falla? Algo falla. Y es lo que no puede pasar. Y esto no está pasando continuamente. Fijaros, ¿cuál es la valoración de la IA en educación? Los alumnos, 7 de cada 10 alumnos creen que va a tener un efecto favorable para ellos. Pero ¿sabéis cómo se están formando los niños en IA? En TikTok o en YouTube. ¿Cuántos alumnos se forman en inteligencia artificial en las escuelas? ¿Cuántos? Yo os lo digo. Un 5%. Y he sido muy generoso. Pero claro, mira lo que dicen los padres y los profes. La mitad de los padres o profesores comparten una visión optimista, pero no se puede compartir una visión optimista sobre la IA si no se forman. Y los profes ven una ventaja increíble. 80% de los profes ven que la IA puede mejorar, pero ¿cómo les estamos formando? ¿Cómo les estamos ayudando? ¿Cómo estamos creando protocolos de uso de la IA en las escuelas si no lo estamos haciendo? ¿Qué hacen los equipos directivos de las escuelas? Agachan la cabeza y no dicen nada o ni te miran. ¿Qué hacen los técnicos inspectores? ¿Qué hacen los ministerios? Nos quedamos callados, que pasen los días y ya está. Bueno, pero este espacio, don Julio nos da la opción de poder hacer un espíritu crítico y de pensar, ¿no? Porque estas sí que son las preocupaciones. Un equipo directivo no hace nada para el uso de la IA en la escuela, pero dice, oye, cuidado, cuidado. Que no la usen porque el alumno no se va a esforzar. Y es verdad, tienen razón. Pero vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a cambiar cosas. O que van a depender de la IA. Si la IA no van a hacer nada. Y es verdad. Es totalmente cierto, ¿no? Y la mitad de los profes como que se oponen. Es verdad. Pero yo soy profesor y a mí nadie me ha dicho lo que tengo que hacer. Haz lo que tú consideres oportuno. ¿A vosotros, maestros, os han dicho lo que tenéis que hacer sobre la IA en las escuelas? No, no. ¿Qué pasa? Que la gente que nos dirige también están en el siglo XIX, en el siglo XX. Os aseguro que en el siglo XXI no están, os lo aseguro. ¿Y es un problema? Sí. Tienen mucha responsabilidad y están lastrando el futuro de las escuelas. Y es la realidad. Y lo tenemos que decir. Y tenemos que dar las gracias a don Julio que nos deja ser este vocero, ¿no?, para manifestar estas cosas que se están pasando, ¿no? Y mirar, límites. Dice, el 60% de los profesores ponen límite al uso de la IA en clase, frente al 40% de los padres, pero lo ponen porque ellos quieren, no porque lo tengan regulado. Pero mirar, los niños son muy listos. El 60% de los alumnos admite que pasa totalmente, olímpicamente de lo que digan los maestros. Me da igual lo que me diga el maestro. Yo le engaño. Es una realidad. Sí. Y aquí, aunque esta estadística, este estudio de la UNESCO nos dice, oye, el 70% de los docentes cree que puede identificar si un trabajo ha sido realizado por la IA. Espera un momento aquí.
yo os garantizo entrar en TikTok y analizar lo que dicen en TikTok sobre la IA. Saben mucho más los niños que nosotros, mucho más. Eh, un alumno se va a ChatGPT, Claude, el que queráis, y escribe un prompt y le dice, escribe como si fueras un humano, como si fueras un niño de 14 años, comete 3 o 4 faltas de ortografía, no hagas una redacción muy perfecta y te da un resultado espectacular. Ese resultado tú lo pasas por un detector, entre comillas, de IA y te dice, esto lo ha escrito un humano. Lo ha escrito un humano y no lo vamos a detectar. Y es lo que nos dice aquí, fijaros, el 70% de los docentes afirma poder identificar un trabajo que ha sido realizado por IA. No es cierto. Os engañan continuamente. Si tú como maestro propones trabajos o productos de evaluación que se pueden hacer directa y solamente con la IA, entonces la hemos liado. Pero si tú propones trabajos o productos que hagan en clase sin ningún dispositivo digital, ahí sí que vas a poder evaluar de forma ética, coherente, la competencia del alumno, no su competencia digital de saber usar la IA. Y esto es un problema y un problema real. Mirad, más cosas de este estudio. Nos dice, en esto que os he comentado, ¿no? Ese perfil de egresado. Cuando de nuestras escuelas o de las universidades sale un estudiante hoy en día, ese estudiante tiene que tener muy claro la capacidad de resolver problemas. Y esta capacidad está muy ligada a algo que yo en alguna conferencia, si me han seguido, he dicho, y que ahora me da mucho más miedo con la inteligencia artificial, que es la creatividad. Los niños, cuando son pequeñitos, cuando están en inicial, son muy creativos. Aprenden jugando. Muy, muy creativos. Un niño pequeño es hasta pesado de lo creativo que es, ¿no? Tú vas a una escuela y visitas las aulas de inicial, infantil, están jugando, aprenden por el juego, una creatividad enorme. También de las maestras que son las mejores, ¿no? Las maestras de inicial para mí se merecen un monumento. Son las mejores con diferencia. A medida que los niños van avanzando en la escuela, si vais a una escuela de primaria, una escuela secundaria, una escuela de... os des cuenta cómo es una relación inversamente proporcional. Aumenta el nivel educativo, disminuye la creatividad. Es como si la escuela estuviera matando la creatividad. Y es así. La escuela está matando la creatividad de los estudiantes. Si a esto ahora nosotros le añadimos la inteligencia artificial no regulada, descontrolada, con el mal uso de los estudiantes, va a hacer que la creatividad y el pensamiento crítico de nuestros niños, de nuestros estudiantes, tienda a cero. Va a
desaparecer. Y nuestra sociedad nos pide que de nuestras escuelas, de nuestras universidades, salgan alumnos con creatividad, capacidad para resolver problemas que tenemos hoy en día y con un gran espíritu crítico para evitar esos lastres de corrupción que hemos tenido que sufrir durante los últimos años o décadas. Y aquí la inteligencia artificial nos va a hacer muchísimo daño si no lo regulamos. Si los maestros no la conocen y si los maestros no saben el uso que están haciendo los estudiantes de la inteligencia artificial. Porque esa herramienta tan buena y tan potente, y yo soy formador de IA a nivel de España y de muchos países, pero no estoy ciego. Igual que puedo compartirles una aplicación maravillosa que les hace el trabajo más fácil, tengo que compartirles este espacio de reflexión. Es que es muy peligroso. Es que los alumnos van a tener dependencia de ChatGPT, de Grok, de Claude, y van a perder el espíritu crítico, la competencia de reflexionar, de resolver problemas, si no se regula. Y regularse es importante. Pero ¿sabéis quién la tiene que regular? La escuela. Pero no sola. La escuela con una línea clara, marcada por los equipos de gestión, pero que viene marcada por los niveles superiores del distrito, del departamento y del Ministerio de Educación. Y aquí la UNESCO está haciendo un trabajo muy bueno. El próximo mes os presentaremos un informe que acaba de publicar la UNESCO. ¿Realmente nosotros hacemos caso a lo que la UNESCO nos está diciendo que tenemos que hacer con la competencia digital, con la competencia en IA, de todos los componentes del sistema educativo? ¿O no hacemos caso? La verdad es que no estamos haciendo caso. Y esto es un problema, ¿no? Luego, fijaros, tenemos que tener, según este estudio que os hemos presentado hoy, hace falta conocer mucho más la IA. No solamente una aplicación que os presente una aplicación que hace una cosa maravillosa y que ya está. Vamos mucho más allá. Hay que tener una visión equilibrada. Y si a un estudiante le dices, oye, mira, si un maestro te propone que hagas estas actividades, tú ahora desde tu celular o desde tu computadora coges y copias esta actividad y la IA, la aplicación que sea de IA, te la devuelve resuelta y yo la presento al maestro y ya está. El contacto con la IA que estamos haciendo es muy malo y la visión equilibrada va a desaparecer. Y eso, hijos míos, hay que regularlo. A mí me da mucho miedo, mucho. ¿Por qué? Porque se requiere formación, de verdad. Pero, quito ahora sí para que lo veáis mejor. Pero hacerme caso, no una formación en herramientas IA, no. Una formación en el aspecto ético de la IA. Una formación que a las escuelas y a los maestros les indique, les guíe, les oriente cómo en nuestro centro educativo tenemos que implementar el buen uso de la IA por parte de todos, por parte de todos.
porque desde el punto de vista ético la usamos mal todos, los maestros, los niños, los padres, todos. Y es lo que no puede ser. Porque ese es el objetivo de la escuela. Y va ligado a la pregunta que estamos insistiendo hoy. ¿Qué tipo de alumno quiero yo para el futuro? Yo quiero este tipo de alumno, egresado de mi escuela o licenciado de mi escuela, este perfil de salida de mi alumno. Pero tiene que ser real y tiene que ser un perfil acorde a las necesidades de la sociedad en ese momento, ¿no? Y no podemos tener unos planes de estudios muy antiguos o un perfil de alumnado muy antiguo cuando hoy en día todo está cambiando de forma muy, muy, muy rápida. Bueno, no sé si he sido un poco tremendista o no, pero yo creo que hoy era necesario esta reflexión en este espacio maravilloso que tiene don Julio en Despertando al Magisterio y hablo en los educadores. Yo creo que es un privilegio y una suerte enorme, ¿no? Y para mí lo es, que me den esta opción, que me abran esta puerta, esta ventana, pues para poder expresar mi opinión sobre lo que está pasando hoy en día en las escuelas. Y fijaros que yo no es que sea una persona en contra de la inteligencia artificial. Hoy en día, bueno, esta semana he hecho como 3 formaciones en IA a un montón de profesores de varias zonas del mundo, ¿no? No solamente aquí de España. Hago muchas formaciones, ahora vamos a dar por primera vez una microacreditación universitaria aquí en España sobre inteligencia artificial y tecnología educativa aplicada a la educación. Es decir, yo no sé, no soy una persona en contra de las nuevas tecnologías, pero yo como formador en IA o en tecnologías educativas, creo que tengo el deber de explicaros estas cosas, de intentar que se enciendan estas ventanas y de que no sea un tema que lo tomemos así a la ligera y de forma, diríamos, irresponsable, ¿no? Pues bueno, muchas gracias a todos, como siempre, por vuestro cariño, por vuestra atención, por estar conectados. Gracias, don Julio, por darme esta oportunidad. Y el próximo programa que coincidamos, que estaré aquí con don Julio, os enseñaré aplicaciones, ¿no? Pero es que yo no quería hoy solamente daros aplicaciones. Yo quería presentaros un estudio que se ha hecho hoy en día. Llevamos un mes de año escolar y tenemos mucho trabajo pendiente. Los ministerios de todos los países, los equipos de distritos regionales, como estéis organizados cada país, los equipos de las escuelas, los maestros, para llegar al nivel que tienen los niños. Porque los niños en todo esto nos superan y con creces, ¿no? Y es que es la realidad. Porque nos guste o no, nos está tocando educar en la época o en la era de la IA. Muchas gracias y saludos a todos.